Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Pues antes de comenzar, vamos a hacer una oración, ¿no? Que el Señor me quite estos nervios que traje. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, por favor, incline su rostro. Padre, gracias en nombre de Jesús, Señor. Gracias en este nuevo día, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Hoy reconozco que soy incompetente, Señor, para hacer esto. Si tú no estás conmigo, Señor, la dependencia es total, Señor, en mi vida, Padre. Si tu Espíritu Santo no habla, Señor, esta palabra va a ser hueca, va a ser vacía, Señor. Pero hoy te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable, nos edifique, nos enseñe, Señor. Sabemos que el ministerio de nuestro Señor Jesús siempre fue un poquito más inclinado a la enseñanza, Señor. Entonces, te rogamos hoy, Señor, que tú nos enseñes, Señor. Por favor, pon palabras en mi boca que procedan de ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Trae con cuerdas de amor, Señor, a los que hacen falta por llegar a este lugar. Y te rogamos, Señor, en nombre de Jesús, que tomes tú el control, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Licona, pues no sé qué hice, pero le piqué aquí. También vengo saliendo del reclusorio, hermano. A ver, nada más. Cesarín, confírmanos si ahí está bien, se ve. Ahí se ve perfecto. Ya sé. Ah, ok. Ahí Gracias. se ve. Pero todavía no la despausas, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo dices, Cesarín? Ahí te ves, o sea, ahí se mira la pantalla. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ahora sí, un poquito ya de aquí. A ver, ahora entonces. ¿Aquí? Ok, ese es ya. Ok. No, ya. Entonces, picas. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió.
No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Bueno, aquí vamos a ver Jesucristo en la obediencia. Y comienza con la historia de Abraham. A lo mejor muchos ya conocen la historia de Abraham, a lo mejor muchos no. La Biblia lo considera como el padre de la fe. Y yo cuando escuché que él era el padre de la fe, llamó mucho mi atención, ¿no? Porque dije, ¿cómo el padre de la fe? Y cuando tú te metes a estudiar la Biblia en el Génesis, cuando Dios le habla a Abraham, no se conocía a Dios como tú lo conoces hoy. O sea, si tú vas a una casa y hay una Biblia, ¿no? Y ya te han hablado de Dios, incluso hasta conoces el nombre, ¿no? Dame un nombre de Dios. Jesús. Me puedes decir Yahvé. Pero ¿qué crees? Que en el tiempo de Abraham ni siquiera el nombre de Dios se sabía. Elohim, ¿no? Entonces, pero en el tiempo de Abraham no se conocía el nombre de Dios. De hecho, el nombre de Dios es revelado hasta que Moisés sube al monte. Hasta antes de ahí no se conocía ni el nombre de Dios. Ahora, un dato curioso es que Abraham vivía en una ciudad idólatra. O sea, Abraham vivía en una ciudad donde adoraban otros dioses. Y llega el Señor y le habla a Abraham y le dice, deja tu tierra y tu parentela. Fíjate bien, a alguien que Abraham no conocía, se le aparece Dios a Abraham y le dice, deja tu tierra y tu parentela. ¿Será fácil que te digan, sabes qué? Deja tu papá, deja tu mamá, deja tus hermanos, deja todo y ven a un lugar. ¿Será fácil hacer eso? No. Y más de alguien que no conoces, no es fácil. ¿Y sabes qué? Abraham lo hizo. Ahora, punto importante, ¿por qué Dios le habló a Abraham? Porque este manual o esta lección el día de hoy nos va a llevar primero a que tenemos que obedecer a Dios y vamos a ver las escalas que hay, pero también nos lleva a que tenemos que aprender a tener una relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, difícilmente vas a poder ser guiado por Dios y vas a poder obedecer. ¿Sí me estoy explicando? ¿Alguien de ustedes sabe cuál fue el motivo por el cual Dios creó al hombre? O sea, porque sabemos que en este momento hay millones de ángeles, millones de ángeles adorando a Dios. Pero, entonces, ¿para qué Dios creó al hombre? ¿Alguien sabe? O sea, ¿cuál fue en la mente de Dios decir, vamos a formar al hombre? ¿Cuál habrá sido la idea de parte de Dios? Para eso mismo, para que Dios le dé gloria, para que el hombre le dé gloria a Dios. Ok, ¿a través de qué o cómo? De su propia vida. A través de la comunión con Él. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios anhela tener comunión contigo y conmigo. Fíjate, Dios, dice la Biblia que Dios te anhela celosamente. O sea, Dios anhela que tú y Él tengan una relación. Quiero decirte que en la Biblia solamente a 2 personas Dios les llamó amigo. Y el primero fue Abraham, amigo de Dios.
La palabra amigo significa íntimo. O sea que Abraham fue íntimo de Dios. O sea, ¿te puedes imaginar tener una comunión con Dios al grado de decir, Dios es mi amigo? Conocerse en esa intimidad con Dios. Qué impresionante, ¿no? Nada menos cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, Abraham tuvo la osadía de decirle, bueno, ¿acaso tú no eres Dios justo y vas a destruir a los justos que estén ahí? Y Dios le contesta a Abraham, si hubiera 50, por esos 50 no destruyo Sodoma y Gomorra. Y estuvo como que negociando Abraham con Dios, ¿no? ¿Te puedes imaginar qué relación había entre Abraham y Dios? ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y tú? La fe, ¿no? Espérame, está bien, pero hay una diferencia. Que Abraham estuvo dispuesto. ¿Por qué hoy Dios no se mueve de la misma manera con nosotros? Porque el hombre no está dispuesto a tener esa relación como estos hombres de los que la Biblia nos enseña. Ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo, a servirle a Dios. Hoy lamentablemente la iglesia está cómoda. Y la comodidad ha hecho que esa comunión con Dios se rompa, que no tengamos esa intimidad con Dios, ¿no? Y aún así, pues estamos obligados de alguna manera a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, a leer la Biblia, si realmente queremos seguir y obedecer a Jesús. Vamos a seguir viendo qué nos dice. Entre lo que Dios manda por medio de Moisés, los profetas, los apóstoles y Jesús, ¿a quién debemos obedecer? Vamos a ver. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Aquí vemos claramente representada a la ley por medio de Moisés, a los profetas por medio de Elías, a la iglesia, por medio de los apóstoles y a Jesús. Entonces Dios desde el cielo da una orden a todos los presentes, que Jesús es su Hijo amado y es a Él a quien debemos oír. Entonces, en la escala de obediencia, Dios ha puesto lo que ha mandado Jesús por encima de lo que han ordenado los demás. Por eso debemos obedecer correctamente, teniendo claro cuál es la escala de autoridad. Escala de obediencia establecida por Dios. Entonces en la primera rayita le vas a poner escala de obediencia. Escala, ponle en la primera rayita escala. ¿Ya está? Establecida por Dios. Ahora quiero que tengamos en cuenta algo. Porque hay personas que aunque están dentro de la iglesia, tienen como que cierta, no sé si sea tu caso y espero que no sea tu caso, pero muchas veces a Jesús no le dan el valor como Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice Hijo de Dios. Y tú te acercas a la iglesia cristiana y tú les preguntas, ¿quién es Jesús? Ah, es el Hijo de Dios. Sí, sí es el Hijo de Dios, pero ¿cómo? Ah, es que Dios lo creó, fíjate el concepto que luego tienen, y lo envió a morir por nosotros. No es cierto.
Ayer en Casa de Misericordia estábamos comenzando el módulo de Jesucristo y el Espíritu Santo y nos damos cuenta que desde Génesis capítulo 1, versículo 1, aparecen los tres. De hecho, si tú estudias Génesis, te vas a dar cuenta que es un libro muy espectacular, muy especial, porque la palabra, en el principio creó Dios, es Elohim, y Elohim quiere decir dioses. En el principio dioses creó los cielos y la tierra. Y si te vas al capítulo 1, versículo 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo clave, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, hagamos. ¿Quién estaba ahí con él? Jesús. El Padre, Jesús y el Espíritu Santo se movían, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Tienen la misma autoridad. Cuando tú hablas de Jesús, nada menos alguien se acerca y le dice, muéstrame al Padre y nos basta. Y Jesús contesta y dice, ay, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces. O sea, tú quieres conocer el carácter de Dios, quieres conocer la esencia de Dios, conoce a Jesús. Entonces, aquí vemos que la escala de obediencia establecida por Dios es, primero, la obediencia a Dios. Ahí lo vas a poner en la segunda rayita. Y ahorita vas a ver por qué te expliqué lo de Jesús. Porque esta lección se enfatiza mucho con lo que Jesús enseñó. Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Entonces, obediencia a Dios es la escala más alta. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. Y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Esto es cuando Dios habla directa y personalmente. Dios sigue hablando hoy en día. Dios habla de muchas maneras. Audiblemente por medio del Espíritu Santo, las Escrituras, los siervos, impresiones internas, las circunstancias y en sueños. Jesús abrió el camino nuevo y vivo al trono de Dios por medio de su sangre y todos tenemos acceso a Dios. Sin excepción, todos podemos tener una relación personal e íntima con Dios, el Padre. Y esa debe de ser nuestra meta, aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerle por encima de todo. Por supuesto, todo lo que Dios nos mande de manera personal siempre será de acuerdo a su palabra, en el contexto de la gracia. De Jesús y en armonía con su paz, que gobierne bien nuestro corazón. Dios es un Dios de paz y no de confusión y temor, y cuando habla, manda y lo hace con claridad. Fíjese bien, Dios habla. ¿Sí sabe usted que Dios habla? Ahora, hay algo que es curioso, que hace algún tiempo lo empecé a aprender. Regularmente cuando nosotros oramos, si tú estás en la primaria, te enseñan qué es una oración. ¿Alguien tiene la definición de lo que te enseñan en la primaria de oración? A ver, Génesis, ¿no? Bueno, ok. La oración, a ver, hermano.
Pero para que se lleve una oración, tiene que haber 2 personas, mínimo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo te hablo y tú me contestas. ¿Y sabes una cosa? La iglesia hoy en día solamente habla. O sea, tú estás, Señor, gracias por mi día, te pido, te alabo, amén. Y a veces ni eso. ¿Y sabes una cosa? ¿Y si Dios quisiera hablarte en ese momento? ¿Has anhelado tú escuchar la voz de Dios? Porque parece que la iglesia no, Parece que la iglesia se ha conformado solamente con escuchar al predicador y no tener realmente una intimidad con Dios. Yo la verdad es que nunca he escuchado la voz de Dios. Yo no sé qué pasaría si escuchara la voz de Dios. A mí me da mucho pendiente, de verdad, cuando escucho a predicadores decir, y Dios me habló. O sea, yo sé que Dios habla, pero ellos lo hacen ver como que les habla audiblemente. Pero sí se da. No, claro que se da. Pero tú te das cuenta cuando es Dios y cuando es chantaje. ¿Sí me explico? Nada menos Alberto Acevedo, alguna ocasión estando en el reclusorio, nos expresó esto para ejemplificar esto. Y dice que un día llegó una mujer a una iglesia y el pastor, pues era un pastor soltero, y vio a la mujer entrar. Cuando terminó el servicio, se le acercó y le dijo, hermana, Dios me dijo que usted es para mí. Y llegó la hermana y le dijo a Alberto Acevedo, oiga, ¿se acuerda de la iglesia donde usted me mandó? Pues dice el pastor que Dios le dijo que yo soy para él. Y que Alberto Acevedo le dijo, bueno, si Dios le dijo que tú eres para él, ahora deja que Dios te diga a ti. ¿Sí me explico? Porque hay gente que trata de manipular a la gente diciendo, Dios me dijo. Claro que Dios quiere tener comunión contigo, pero hay que identificar cuando es Dios y cuando no. Ahora, aquí dice que Dios no es un Dios de confusión. ¿Y sabes qué? ¿Tú cómo puedes saber que Dios te habla? Está bien fácil, porque Dios lo va a confirmar. Con su palabra. Te lo va a confirmar. Puede ser a través de una predicación, puede ser a través de la palabra, puede ser a través de una persona. Dios te puede hablar, porque luego muchas veces lo que nosotros hacemos es menospreciar a la gente. Ay, ¿qué me puede enseñar a mí? Pues si yo soy de Dios, yo soy cristiano, ¿no? ¿Qué me puede enseñar? Y te voy a poner el ejemplo. Ahorita no hay nadie aquí del Oriente, pero cuando... No, pero del tiempo que yo estuve. Había un pastor. No. Mira, hermano, le voy a decir una cosa. Yo fui de todos los reclusorios, o sea que yo soy parejo, soy un... Entonces, soy todólogo, pero ya me jubilé. Entonces, había un pastor, se llamaba Emilio, y él comenzaba a predicarnos, y él alguna vez nos dijo, hermano, un hijo de Dios nunca puede ver hacia el piso, nunca puede andar con la expresión de derrota, porque es hijo de Dios. Porque no es lo mismo que tú sigas a Dios aquí afuera, a que tú estés dentro de un reclusorio y para empezar no tengas la certidumbre del tiempo que vas a estar, lo que te va a pasar. Tú llegas a lo mejor con tu esposa, con tu familia, quién sabe si salgas con tu esposa, quién sabe si salgas con tu familia, quién sabe te mueras allá adentro. Entonces es un juego de emociones muy fuerte el que está allá adentro. Entonces ahí lo que nos enseñaban es a confiar en Dios, realmente era confiar en Dios. A este pastor le dieron 205 años de sentencia. 205 años de sentencia. Y él comentaba que cuando salió del juzgado, dice que venía viendo al piso. Y en eso pasó uno que venía moleando y le dijo, pastor, pues no usted es el que enseña que no debe uno de andar volteando al piso, que siempre debe de confiar en Dios. ¿Le habló Dios o no a través de ese hombre? Sí, le estaba recordando lo que él mismo estaba enseñando. Entonces Dios no es un Dios de confusión. Si Dios te da una palabra, ¿qué tienes que hacer? Orar y pedir confirmación para que no tengas duda. ¿Será de Dios o no será de Dios? No, cuando algo es de Dios, Dios lo confirma porque Dios es un Dios de paz. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a seguir viendo. Si no me voy a agarrar y no me voy a callar. Segundo,
Obediencia a Jesucristo. ¿Ya lo apuntó? Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Dios siempre ha hablado desde el principio. Dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dios habló a Adán, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés, a Josué y a los profetas de manera personal y directa. Como un hombre habla a su compañero en forma de ángel o con voz audible. Por más de 4000 años habló a su pueblo por medio de los profetas, los cuales proclamaron: así dice el Señor. Pero hace 2000 años vino Jesús y no proclamó: así dice el Señor, sino: de cierto les digo, porque era Dios entre nosotros. Después de ascender al cielo, envió al Espíritu Santo como había prometido, y desde Pentecostés iniciaron los postreros días. Claramente enseña la Escritura que la voz autorizada de Dios desde hace 2000 años es Jesús. Por eso debemos conocer la palabra de Jesús, porque todo lo que Dios nos mande será en armonía con lo que habló, mandó y enseñó Jesús. Al crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús, debemos obedecer sus palabras por encima de todos y filtrar todo lo que dijeron Moisés, profetas y apóstoles a través de las palabras de Jesús para obedecer correctamente. Ok, antes de apuntar el número 3, ¿por qué tenemos que obedecer a Jesús para no hacerlo así? Jesús es Dios, quedó claro hace un rato, ¿no? ¿Por qué tenía que orar Jesús si es Dios? Y eso lo vimos en el manual anterior. ¿Por qué tenía que orar Jesús si Él era Dios? Pero también era 100% hombre. Ok, entonces lo hizo para ponernos ejemplo. Que Él siendo Dios y siendo hombre, Él dependía de la oración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ningún hombre antes de Jesús, ninguno, pudo obedecer la ley. Jesús sí lo obedeció. Entonces Él es nuestro máximo ejemplo. Yo te voy a decir una cosa: ¿a ti te tienen que obedecer por lo que hablas o por lo que haces? Jesús fue ejemplo, porque aún siendo hombre, Él obedeció a Dios. Lo vimos hace un rato: yo lo que oigo de Dios, eso es lo que hago. Se hizo obediente siendo Dios. ¿Te puedes imaginar? Bueno, no te lo vas a poder imaginar, pero la grandeza de Dios haciéndose hombre y obediente. Y dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué tienes que obedecer a Jesús? Porque Él obedeció. Y dice que fue coronado de gloria, ¿no? Si tú obedeces a Jesús, imagínate lo que te espera. 3, obediencia a la doctrina de Cristo. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. La doctrina de Cristo es su enseñanza y se encuentra condensada en Lucas 6:20 al 49, bosquejada en Mateo 5:1 al 7, 29, explicada en los evangelios y enseñada en todo el Nuevo Testamento.
Si examinamos las cartas a las iglesias, en ellas el Espíritu Santo enseña la doctrina de Cristo, redarguye lo que no se aplica, corrige lo que se desvía e instruye a cómo a vivir de acuerdo a ella. Debemos regir nuestra vida por lo que enseñó Jesús en su doctrina. Cuando no tenemos una palabra personal de Dios o de Jesús, debemos tomar decisiones ceñidos a la doctrina de Cristo. Esta es la forma en la que Dios nos guiará y mandará la mayoría de las veces. Ok. Es importante, fíjese bien, hermano, hermana, ¿por qué tenemos que ser guiados por la doctrina de Cristo? Yo crecí siendo católico. Y hoy entiendo por qué Jesús dice que debemos hacernos como niños. Y le voy a decir por qué debemos hacernos como niños. Si tú le prometes a un niño que el fin de semana lo vas a llevar a nadar, primero te la cree. O sea, primero, si se lo dices, te lo cree luego. Le sabes que el fin de semana nos vamos a nadar, nada más pórtate bien. Y el miércoles va a estar el niño, ¿verdad que sí vamos a ir al balneario? ¿Verdad? Sí vamos a ir. Porque ya te creyó. ¿Sí me explico? Cuando tú estás niño, te enseñan que ese es, ¿cómo le puedo? Es la iglesia, que es lo correcto. ¿Y sabes qué? Nosotros somos católicos. Y es tradición de toda la familia. Entonces yo crecí creyendo que estaba yo en lo correcto. Pero de repente cuando llegué a una edad, se me acercaron los testigos de Jehová. Y empezaron a enseñarme, y ellos traían una Biblia. Y es la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo. Y ellos me enseñaban con la Biblia, y yo dije, pero no es lo que me enseñaron, lo que ya había aprendido antes. Y de repente, un día mi mamá dijo, ¿sabes qué? Vamos al Aragón con los mormones. Y fuimos ahí a los mormones. ¿Y qué crees que me gustó? Subimos y te suben ahí como en un elevador y te pasan proyecciones. ¿Y qué crees? Que también está padre. Pero ¿sabes qué? Cada vez estaba yo más confundido. Sí. Y si tú le dices a un católico, ¿estás en la verdad? ¿Qué crees que te va a decir? Sí, estoy en la verdad. Y si tú vas con un testigo de Jehová, él cree que está en la verdad. Y si tú vas con los mormones, también están en la verdad. Pero llegó el momento donde Jesucristo me encapsuló. Bueno, me encapsulé yo solo, ¿no? Y tuve la oportunidad de leer yo la Biblia, conocer la doctrina de Cristo. Hay algo que a la iglesia le está pasando el día de hoy. ¿Y sabes qué? Se conforma con lo que le dan. La iglesia no lee. Hoy hay un movimiento que se llama la Suprema Gracia. ¿Lo han escuchado? Y la Suprema Gracia dice, peca lo que quieras, Dios te perdona. Güey. Oye, fíjate, peca lo que quieras. Y esto se oye así chistoso, pero es algo que es real. Es más, quiero decirte que hoy hay iglesias homosexuales. Dios no aborrece al homosexual, Dios lo ama. Pero no está de acuerdo con que viva su vida. La Biblia dice, ¿no? El que se echa con varones y los afeminados no entrarán. Pero ellos desconocen esa parte. No conocen la doctrina. ¿Sabes por qué? Porque no leen. La Biblia es el manual de vida. Pero si tú no lees la Biblia, el que venga a pararse aquí enfrente te va a engañar. Si tú no lees, si tú no conoces, hoy estamos en una sociedad que todo lo queremos rápido. Oye, tengo hambre, pues mándate por las pizzas. Hazte una marucha. Todo lo queremos rápido. Tú quieres aprender de lo que te enseñan, pero no quieres aprender de lo que Dios quiere hablarte. ¿Cuánto tiempo como hijos de Dios le dedicamos a la lectura de la Biblia para conocer la doctrina de Cristo y no ser engañados? Hoy tú puedes ir, es más, te metes a las redes sociales y hay pastores que ni ponen las manos y tiran a la gente y empiezan a temblar. Y entonces ya estás lleno del Espíritu Santo. ¿Está en la doctrina? Pero la gente que no sabe cree que en ese momento está lleno del Espíritu Santo. Fíjese, ¿no?
creemos que por estar llenos del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y ¿sabe una cosa? No todos tenemos el don de hablar en lenguas. A lo mejor yo tengo otro don, los dones del Espíritu, ¿no? Pero como yo sé que el que está lleno del Espíritu Santo habla en lenguas, todo el mundo anda hablando en lenguas, aunque no tiene el don de hablar en lenguas. Está imitando al de un lado. Y así podría estarle poniendo ejemplos. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos la Biblia. Es más, yo le voy a decir una cosa. Si alguien está hablando en lenguas en voz alta en una iglesia, eso no es bíblico. Porque dice la Biblia que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y si habla en lenguas delante de la iglesia, tiene que haber un intérprete para edificación de todos. Pero hay iglesias donde todo el mundo está, es más, el pastor está hablando, quién sabe tanto dice, y todos, ay, el pastor, no es bíblico. De verdad, chicos, no, pero es así, no es bíblico. Tenemos que estar metidos en la sana doctrina. Y ¿cuántas doctrinas hay? Nada más hay una, la Biblia. Es esa la doctrina. Pero ¿cuál es tu responsabilidad y la mía? Conocerla. Que no te cuente Paco, que no te cuente Ramón, que no te cuente nadie. Tú tienes que descubrirlo por ti mismo. Y cuando llegue un charlatán le va a decir, no es cierto. Porque la Biblia dice esto, ¿cierto o falso? Entonces tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Conocer la doctrina de Cristo. Vamos a seguir leyendo. Cuarto, obediencia a la verdad. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Toda la escritura es inspirada por Dios. De Génesis a Apocalipsis, el principio aquí es este: si alguno que Dios manda en el Antiguo Testamento contradice lo que mandó Jesús, debemos obedecer a Jesús por encima de lo que mandó Moisés o los profetas. Sin embargo, todo lo que Dios mandó que no contradice a Jesús sigue vigente y debemos obedecerlo. ¿La ley y los profetas siguen vigentes? Obediencia a la fe. Ok. La verdad. ¿La Biblia se contradice? No. Es inerrante. ¿Sabe una cosa? Si usted se mete a las redes sociales, ellos sí le van a decir que la Biblia tiene muchísimas contradicciones. Pero ¿sabe? Dice la Biblia en la primera carta a los Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Dice que para él son locura. Y hay un claro ejemplo. Un día me dijeron, oye, la genealogía de Mateo es de Jesucristo. Y la de Lucas también es de Jesucristo, pero no son iguales. Entonces la Biblia se contradice. Le dije, no. La genealogía que aparece en Mateo es la de José. Así es. Y la genealogía que aparece en Lucas es la de María. ¿Por qué? Porque se cree que Lucas investigó con María, la mamá de Jesús, y por eso es que la genealogía que él da, o ella da, es la que llega hasta Dios, y la de Mateo llega a Abraham. Y así en cada contradicción que ellos puedan decir, la Biblia no se contradice, la Biblia es verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Punto número 5, obediencia a la fe. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Dios ha repartido una medida de fe a cada uno. Jesús a menudo decía, conforme a su fe se ha hecho. Jesús enseñó que algunos no tienen fe, otros tienen poca y algunos tienen mucha fe o una fe grande. Entonces tenemos que obedecer de acuerdo a nuestra fe, pero esa fe nunca puede estar por encima de la verdad ni de la doctrina de Jesús.
¿Cómo es obedecer la fe en la práctica? En la vida tomamos constantemente decisiones. En realidad la vida es como una decisión continua una tras otra. Ahora, esas decisiones abarcan todo aspecto de la vida. Nuestra salud, por ejemplo, empleo, finanzas, nuestros hijos. Cada aspecto de la vida, algunas decisiones son muy importantes, otras no tanto, pero el asunto es el siguiente. ¿Cuál es el factor determinante en nuestras vidas que hace que tomemos ciertas decisiones? O sea, ¿cuál es el punto clave? Para algunas personas el punto clave al tomar decisiones es preguntarse si es algo razonable. Para otros sería preguntar qué piensa él o ella o qué piensan ellos de eso. Para otras personas es el temor al rechazo que hace que toman ciertas decisiones. Para otros es saber si es algo que será lucrativo o no, es decir, ¿qué ganaré con esto? Prácticamente todo está centrado en mí. Muchas personas toman decisiones con base en varias premisas, lo que piensan, lo que sienten. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde encaja Dios en las decisiones que usted toma? Porque seguiremos tomando decisiones y eso haremos hasta el último momento de nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos tomando decisiones sabias o insensatas? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones? ¿Qué es lo fundamental para nosotros? Le invito a buscar el capítulo 5 del libro de los Hechos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Simplemente dice lo siguiente, obedeceremos a Dios y dejaremos las consecuencias en sus manos. ¿Cuál es el factor determinante al tomar decisiones en nuestra vida? ¿Involucramos a Dios al tomar nuestras decisiones? ¿O consideramos que sabemos hacer lo razonable y que todo saldrá a bien? Obedezcamos a Dios, dejemos las consecuencias en sus manos. Vivimos en un tiempo en que la gente no está muy interesada en consecuencias, porque quienes somos seguidores de Cristo debemos estar muy interesados en las consecuencias de nuestros actos, pues tendrán un impacto, sea para bien o para mal. El impacto puede ser muy fuerte, o quizás a veces no tan fuerte, pero sí tendremos un impacto. Así que consideremos toda esta idea de consecuencias. Y este principio de obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Al pensar en lo que es una consecuencia, es un hecho que se deriva naturalmente de una acción previa. Si cometo un acto aquí, habrá una consecuencia. Si tomo una decisión aquí, habrá una consecuencia. Por ejemplo, si gastamos y gastamos, luego sabemos que en algún momento vendrán las consecuencias de eso. Todas nuestras decisiones traen consecuencias. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Qué pregunta nos hacemos? Algunas consecuencias duran poco tiempo y son inmediatas. Otras consecuencias duran toda la vida. Hay personas que toman decisiones en su juventud y las consecuencias duran toda su vida. Si tuviesen el privilegio de retroceder, nunca tomarían esa decisión si pudiesen verlo otra vez. ¿Y nosotros qué? Pensemos en esto. Cada uno de nosotros, todos sin excepción, cada uno está donde está como resultado de decisiones tomadas. Quizás en parte son decisiones que otros tomaron. Las consecuencias de sus decisiones repercuten en nuestras vidas. Por eso no podemos decir, es mi vida, haré con ella lo que me plazca, nadie me dirá cómo vivir. No podemos vivir así porque todos tenemos influencia. Pienso en padres que toman decisiones, esposos que dicen a sus esposas o viceversa, sabes que ya no te amo, me voy, y ahí deja a sus niños, 2 niñas, 1 niño, y él o ella dice, ¿y ellos qué? No sé qué pasará con ellos, pero yo me voy y nadie me dirá cómo vivir, no soy responsable. Sí lo somos. Pienso en cuántas personas que todos los días toman decisiones, cuyas consecuencias repercuten en la vida de alguien más. Así hay niños que crecen sin padre o sin madre. O se dan circunstancias
Como resultado de esas decisiones traen enfermedad y cualquier clase de cosas. Si alguien desatiende por completo su salud, su alimentación adecuada, ejercicio, buen descanso, una buena actitud y manera de pensar, luego, ¿qué sucede? Esas personas se enferman y luego viven con problemas de salud. El proceso de tomar las decisiones, les preguntamos, ¿Dios, es esta tu voluntad? Y al saber su voluntad, estamos dispuestos a obedecerle, cueste lo que cueste. Así que obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Es un principio de la palabra de Dios. Sin duda, es un principio maravilloso y al leer la Biblia pienso que personalmente, si tuviese que escoger un principio por encima de todos los demás y si pudiera decirle al mundo entero una sola cosa, la más sabia de todas sería decir sencillamente esto: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Desde luego que eso conlleva ciertos requisitos y al considerar lo que demanda de nosotros quisiera que pensemos en algo. Todos coincidimos en que obedecer a Dios es lo correcto. ¿Amén? Amén. Así es. Ahora, siendo este el caso, hay ciertos requisitos para obedecer a Dios. Quisiera que pensemos en algo. Todos tenemos un sistema de creencias. Ciertas cosas que creemos, que nos enseñaron. Tal vez sea errado, pero tenemos un sistema de creencias. Y de este sistema hemos desarrollado convicciones. Es decir, ciertas cosas que haremos o no haremos en base a lo que consideramos sabio, provechoso o no provechoso. Así que todos tenemos ciertas convicciones. El asunto es, ¿cuál es la base de nuestras convicciones? ¿Se basa en lo que mi mamá dijo, o en lo que mi maestra dijo esto, o el pastor dijo lo otro? ¿Cuál es la base? Nuestras convicciones deben basarse en la verdad de la palabra de Dios. Mire, escuche bien. No tomaremos decisiones sabias basándonos en la verdad de Dios si no creemos en esta verdad básica y teológica. Y es que Dios es completamente soberano, como Él lo dijo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Y qué significa? Que el poder de Dios domina todo, todos los tiempos, circunstancias y personas, sin excepción. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, escuche, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y no dijo quizás suceda, sino todas las cosas, no algunas, ni la mayoría, todas las cosas les ayudan a bien. Y debido a que Él tiene el control, podemos confiar en Él, que sin importar las circunstancias estoy dispuesto a obedecerlo. Él hará que todo me ayude a bien, sea lo que sea. Quizás no sea bueno a los ojos de otros. Tal vez algunas cosas que Él use para mi bien no me gusten, no las escogería, pero su promesa es: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hay requisitos. Nuestra creencia en la soberanía de Dios, luego, en segundo lugar, pondría esta: confianza. Debemos confiar en Él. O lo creemos o no lo creemos. ¿Creemos que Dios contesta oraciones? Alguien dirá, pues a veces. No. Él las contesta todas. Pero responde de varias formas. Quizás diga sí, quizás diga no, o espera. O tal vez diga, tengo algo mejor para ti. Pero Él responde nuestras oraciones si somos sus hijos. Tiene el control absoluto. Debo confiar en Él. Es un requisito indispensable si queremos ser obedientes a Él. Ok, antes vimos obediencia a la fe. Y desde que comenzó esta clase, yo creo que el Señor nos está llevando primero a que aprendamos a tener una comunión con Él. O sea, algo a lo que hace mucha énfasis esta clase es que Dios anhela que tengamos una comunión con Él, que aprendamos o que anhelemos a escuchar su voz,
¿Cuál es el beneficio que tú y yo tenemos por escuchar la voz de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Cuál sería el beneficio? Tus decisiones. Ahorita nosotros estamos trabajando y regularmente pues Fundación Emanuel trabaja en esto, ¿no? La gente que se visita en las cárceles, ¿por qué está en la cárcel? Decisiones. Y regularmente, o la mayoría de los que estamos acá, tal vez no hemos tenido una vida exitosa por nuestras decisiones. Quiero decirte que el mejor enemigo que tienes eres tú mismo. Y hay algo que el domingo nos enseñaban allí en Casa de Misericordia, y es que el corazón, ¿cuál es el corazón? La mente. Es engañoso y perverso. O sea que tú mismo, yo mismo me regalé casi 13 años en la cárcel. Yo solito me los regalé. O sea, nadie fue, yo solito tomé esa decisión. Tomé la decisión de lastimar a una familia, luego de lastimar a otra. Y yo te podría estar hablando de los errores que he tenido por mis decisiones. Ahora, lo que Dios quiere es enderezar tus caminos, es guiarte para que tu vida, Jesús dice, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Y cuando oyes prosperidad, no es tener mucho dinero, ¿no? Sino que seas bendecido en todo lo que tú tienes, ¿no? Antes tenía yo dinero, pero no podía dormir, en serio. Andaba yo caminando por la calle, tenía que andarme cuidando, porque ya yo debía por acá, yo debía por allá algunas situaciones. Hoy no tengo lujos y vivo en paz. Mas sin embargo, hoy te puedo decir que Dios está bendiciendo mi vida con lo que hace. Entonces Dios anhela que tú seas guiado por Él. ¿Me explico? Entonces, ahora tenemos que obedecer a la fe. Un hombre de fe, ¿alguien tiene un concepto de fe que no sea el de Hebreos 11:1? Un concepto de fe. La fe es una acción obediente a la palabra de Dios. Si tú eres de fe, vas a obedecer la palabra. ¿Por qué te congregas? Porque obedezco. Ok. Me congrego primero porque tengo fe. Porque la Biblia dice, no dejes de congregarte. ¿Quién te ordena? La Biblia. Tu máxima autoridad es Dios a través de su palabra. Aunque venga aquí un hombre y te diga lo que te diga, si no está conforme a la palabra, no es así. Pero tú te congregas porque la Biblia lo ordena. ¿Por qué debes de dejar de decir malas palabras? Porque dice que te despojes de la maledicencia. ¿Por qué tengo que dejar de fumar si la Biblia no dice no fumarás? Porque mi cuerpo es el templo. Entonces, fíjate, cada respuesta está en la Biblia. Entonces estoy siendo de fe. Ahora, para obedecer a la fe, tengo que consultar a Dios según lo que acaba de hablar este varón. Si mis decisiones van de acuerdo a lo que Dios quiere hacer conmigo. Para que Él me guíe. Te puedo dar el testimonio de una persona que era yo. Llevaba muy poco tiempo en el Evangelio. En ese tiempo, Alberto Acevedo iba los miércoles al norte. Te estoy hablando del año 2000. Y yo tenía una novia y tuve pues, algún acercamiento con Alberto Acevedo. Cada que venía yo estaba con él. Le presenté a esta muchacha alguna vez. Tuvimos eso y empezamos a orar porque pues, se veía algo sólido, ¿no? Y él y Bianca me decían, hay que orar, Paquito, para ver si es la mujer que Dios tiene para ti. Recuerda que el segundo compromiso más fuerte que tienes en la vida es el matrimonio. Para todos aquellos que están solteros, no nada más es agarrar y aventurarte a ver si sí o no es. Siempre tiene que ser guiado por Dios, porque si te casas, ya no hay reversa. Para que no sufras. No, pues para que no sufras, porque, pues eso es exactamente, ¿no? O sea, ay, no, ¿qué crees, Señor? Esta no es la mujer. Pues sí, tú la escogiste, no la escogí yo, ¿no? Ahora tú vive tus consecuencias. Pero ¿sabes qué? Un día llegó Beto y su esposa y me dijeron los dos, Paquito, creemos que esta muchacha no es para ti, pero yo estaba bien enamorado. Y yo dije, ¿cómo no? Sí, no, yo casi me cortaba las venas. Allá, no, si yo la quiero mucho. Pasó que salí y tenía ese acercamiento con Alberto Acevedo y empezaron a pasar situaciones muy diferentes a las que vivíamos dentro del reclusorio y yo. De hecho, me enteré que ella, mientras yo estaba preso, ella me engañó. Y eso hizo, oye bien, porque yo no estaba cimentado. Eso hizo que yo regresara a drogarme.
Y ya después fui y me quejé con Alberto. Le dije, ¿qué crees? Que mira ella, así y así, pues no estoy en paz. Me dijo Beto, ¿quieres irte a Mazatlán? Le dije, sí, quiero. Me mandó a Mazatlán. Estuve ahí en Mazatlán con Carlos Mariñel Arena, se llamaba el pastor. Estuve allá con él 4 meses aproximadamente. Pero algún día el enemigo otra vez, no sé, me consiguieron trabajo en un ciber, fíjate. Y esta chava me encontró por el Messenger, en ese tiempo era el Messenger. Soy yo, Vero. Y tú, ay, ¿qué ves que te extraño y regreso? Pero yo no quise oír la voz de Dios, de verdad, no quise oír la voz de Dios. Y le dije al pastor Carlos, le dije, me regreso a México. El pastor se enojó, ¿cómo? Pues si aquí ya estábamos teniendo planes contigo. Me regreso. No quise hacer la voluntad. ¿Ya sabes qué? Cuando regresé, me recibió de maravilla, todo estuvo excelente. Pero después de unos meses me enteré que ella, aparte de estar conmigo, y era mi esposa, estuvo con otra persona viviendo, o sea, al mismo tiempo. ¿Te casaste? Sí, me casé con ella, o sea, desobedecí. Cuando me regresé, hermano, ahí fue mi acabose. Porque cuando yo me enteré de eso, entonces empecé a delinquir. O sea, como que llegué en la parte de no me interesa nada. O sea, te di mi vida, te di mi corazón. Y yo estaba enojado con la sociedad, estaba enojando con ella, pero el que desobedecí fui yo. Yo fui el que desobedecí. ¿Y sabes qué? La siguiente escala de eso fue llegar al reclusorio otra vez. Pero ahora ya no fue por 1 año y meses como la primera vez. Fue por 10 años. Por desobedecer. Fui yo responsable. Entonces, regularmente tus decisiones, siempre pídele a Dios hoy que te guíe. Pero como en este tiempo yo no estaba bien cimentado, no alcanzaba a distinguir si era Dios o si era capricho hasta a lo mejor de los hermanos, ¿no? Decía, bueno, a lo mejor los hermanos pues no les cae bien, ¿no? O algo así, pero no. Dios siempre te va a hablar. No, para nada, no. Beto siempre fue una línea. Entonces, ¿sabes una cosa? Es por tu bien que consultes a Dios. Y te podría dar infinidad de testimonios de gente que por no hacer caso de lo que Dios habla, termina mal. Entonces, vamos a ver ahora sí el sexto, obediencia al Evangelio. ¿Ya lo apuntaron? ¿Ya va? Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Obedecer al Evangelio significa que es responsabilidad de todos y cada uno de los creyentes. Anunciar en Jesús las buenas noticias a los que nos rodean. Obedecer el Evangelio está por encima de la obediencia a las autoridades, pero nunca puede ir más allá de la fe o la verdad. Por ejemplo, si la autoridad nos prohíbe hablar de Jesús, tenemos que obedecer al Evangelio. Pero esto no implica que puedo usarlo como pretexto para manipular, extorsionar, engañar o transgredir la ley. Ok, la obediencia al Evangelio. Y tengo un ejemplo claro. Primero, y aquí a lo mejor pues vamos a pisar algunos callos, ¿no? Porque regularmente las personas que se preparan o empiezan a estudiar de Dios quieren predicar detrás del púlpito. Y sabes una cosa, no es lo que Jesús enseña. O sea, entonces, ¿qué me estás dando a entender, Paco? Que no puedo predicar detrás del púlpito, que está mal. No, está bien. Está bien que prediques, pero no es exactamente, no es la prioridad. Dice aquí que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, pero ¿en dónde? Primero debe ser tu casa. Primero. Porque no puedes empezar de afuera hacia adentro. Primero debes de evangelizar. ¿Qué te quiero decir? Si la iglesia, que la iglesia somos tú y yo, no crece, ¿es responsabilidad de los servidores? ¿De quién es responsabilidad? ¿Del pastor? ¿De quién es la responsabilidad? Es mi responsabilidad. Oye, es que la iglesia no crece. Sí, pues llegas de trabajar y te pones a ver las novelas, te pones a ver el teléfono. Jesús no te mandó a eso. Jesús nos preparó para compartir las buenas nuevas.
Ahora, estamos viendo que la obediencia al Evangelio, un ejemplo claro. En tiempo de pandemia, cerraron todas las iglesias. Y en ese tiempo, había la inquietud en un pastor y conmigo, ¿y si abrimos una iglesia? O sea, que no sea la iglesia, sino que sea en una casa. Y empezaron a bombardearnos. Es que el Hijo de Dios tiene que obedecer a las autoridades. Pero Dios está mandando que tenemos... Si en este tiempo de pandemia se muere alguien, ¿y sabe una cosa? Dios mandó a que abriéramos una casa y se predicara el Evangelio en esa casa. Era en una casita pequeña. Pero ¿sabe qué? Dio resultado. ¿Era de Dios? Sí, era de Dios. ¿Por qué? Yo te puedo decir que en la pandemia yo anduve trabajando sin cubrebocas, sin guantes, nunca me enfermé. Alberto Acevedo me consiguió un permiso para entrar a la Penny y fue por eso que me tuve que poner la vacuna contra el COVID. Pero ¿sabe qué? Nunca me enfermé. ¿Y sabe qué? Tuve que obedecer a Dios antes que a las autoridades y ahorita vamos a ver eso. Porque Dios está por encima de las autoridades. Y Dios estableció, imagínate que tú pudieras predicarle a una persona en la pandemia antes de morirse. ¿Cómo te justificas con Dios? Ay, es que nos dijeron que no abriéramos. Es un alma. ¿Tú sabes que la muerte de un pecador para Dios le duele? Tú puedes decir, es que mataron a tal homicida, qué buena. Chido que lo mataste, ya no va a haber bronca. ¿Sabes una cosa? A Dios le duele. Y si hay homicidas, y si hay drogadictos en la calle, y si hay maldad, es porque el pueblo de Dios no está haciendo nada. Porque el pueblo de Dios nada más está juzgando, pero está quieto. Y el pueblo de Dios no puede estar quieto. Si tú ves el libro de los Hechos, los apóstoles anduvieron movidos. Jesucristo nada menos anduvo movido, ¿no? Entonces, la obediencia al Evangelio es predicar en todo momento. Por encima de las autoridades. Vamos a ver los 7 y ahorita lo vamos a ver. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Tenemos que obedecer a las autoridades, pero no por encima del Evangelio, ni de la fe, ni de la verdad. Si la autoridad me ordena hacer algo ilícito, debo desobedecer. No por algo es legal y aprobado por la autoridad es correcto. Si contradice la Biblia, aunque sea la ley humana, no debo obedecerla porque la Escritura está por encima de las leyes. Fíjese bien, hoy en el libro de primero de secundaria, la ley autorizó que ya se modificaran las enseñanzas. Y hoy en el primer libro del primer año de secundaria, no recuerdo la materia, ya están diciendo que se tienen que masturbar los niños. Pero es la ley quien lo manda, entonces lo tengo que obedecer. Ay, decirle a mi hija, pues mastúrbate. Pues la ley lo está mandando, no. No, porque la Biblia dice lo contrario. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo no voy a obedecer a la ley cuando sea algo ilícito. No porque sea la ley quiere decir que ellos están en lo correcto. Por eso es necesario conocer el Evangelio. Ahora, yo te puedo decir una cosa. Cuando tú obedeces a la autoridad por parte de Dios, ¿qué crees? Dios te respalda a través de la autoridad. En la iglesia del dormitorio 6 en el reclusorio Oriente teníamos un espacio y ahí poníamos las banquitas, las lonitas y ¿sabes qué? El piso era de arena. Un día fueron y rascaron y guardaron activo ahí en la iglesia y unas puntas y en eso me mandaron a sacar de la estancia. Lara Espinosa, sí, llégale, te hablo el rondín. ¿Qué pasó? En cuanto me vio el custodio del rondín, el que llevaba la cabeza del rondín, dijo, no, este es hermano. Así en corto. O sea, no tuvo ni oportunidad de debatir, este es hermano. Oye, pero tienes que tener cuidado, hay que ver si podemos poner pavimento porque están metiendo. Y todos se quedaron así como, porque el jefe de rondín, el que iba de rondín, ellos no te dan tregua. Ellos primero te cachetean, te patean, te sacan dinero y luego ya investigan si fuiste tú. ¿Sabes qué? Ahí vimos la mano de Dios.
Porque nosotros tratábamos de obedecer siempre a la autoridad. Y otra, estaba yo en la visita íntima y entró cateo a todo el dormitorio. Y me tocó estar en la visita íntima. Y llegó el llavero del dormitorio 6. Lara, te hablan ahí en la estancia. ¿Qué pasó? No, en el oriente el 6 es reincidentes. Ya regresé, me salí de la íntima, salí. Y en mis lockers aventaron un cargador de celular y una memoria. Ahí no puedes tener memorias ni cargadores de celular. En cuanto iba llegando, pues tenían a todos ahí en la pared. ¿Tú quién eres, hijo? No, pues soy el del camarote de allá arriba. Y luego el que venía como comandante y otro, era, no, este es el del americano y es hermano. Pero ¿sabes qué? A ver, pásate. ¿Quién duerme ahí? No, pues jefe, pues es la mamá. Bueno, al día siguiente en la estancia yo era la borrega, porque no me hicieron nada. O sea, los custodios no me hicieron nada. Y me dijeron que yo lo sabía, pues no, pues es que no te hicieron nada y es para que te hubieran llevado. No, pues fue Dios. ¿Sabes por qué? Por la obediencia. Yo podía andar a las 10 de la noche porque era comisionado y no me decía nada. En las revisiones no me decía nada por obedecer a las autoridades. Pero tú sabes que lo haces por Dios. ¿Sí queda claro esto? O sea, sí tienes que obedecer a la autoridad. Si eres de los que vas manejando y te pasas los altos, ya chafiaste porque estás desobedeciendo a la autoridad. Y si desobedeces a la autoridad, desobedeces a Dios. ¿Sí me explico? Porque si no, no me callo. ¿Cuál debe ser el balance entre la obediencia a Dios y las autoridades? Si es que Ramón ya va seguido a la casa. Obediencia a los padres. Efesios 6:1, lo vamos a ver. Este es el primer mandamiento. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Este es el primer mandamiento con promesa. Sin embargo, el mismo principio aplica si los padres mandan a los hijos cualquier cosa que está contra las autoridades o la escritura, no se debe obedecer. La obediencia a los padres está limitada por las leyes humanas y la Biblia. Ok, ¿cómo debo de obedecer a mis padres? Sujetándome a la Biblia. Si mi papá me manda a robar, pues no le voy a hacer caso, no porque sea mi papá, pues le voy a hacer caso, ¿no? Oye, vamos a tomar juntos, no porque sea mi papá le voy a hacer caso si yo conozco la Biblia, ¿no? Vamos a ver el punto 9, que es obediencia a los patrones. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Los patrones tienen autoridad sobre sus empleados, pero está limitada al ambiente laboral y sujeta a las leyes y la Biblia. Ok. Entonces, ¿por qué debes de obedecer a tu patrón? Porque paga. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando tuve la oportunidad de salir del reclusorio, pasaron dos cosas. La primera es que no le pedí dirección a Dios. Fíjate, o sea, después de pasar todo un proceso de 10 años, no consulté a Dios y llegué a trabajar ahí al centro. Y ahí en el centro llevaba yo este principio bien en claro. Tengo que obedecer a mi patrón como si fuera Dios, ¿no? O sea, ser lo más limpio con él. Y él siempre se quejaba de que siempre lo robaban. Dije, no, pues yo no voy a ser de esos, ¿no? ¿Y qué crees? Me empecé a aplicar con él, pero no consulté a Dios, ¿eh? Y ¿sabes una cosa? Él empezó a darme poder, porque lo que se hacía, pues era pues con poder, ¿no? Y empezó a darme poder. Sus hijos me decían, oye, tú ya eres como mi hermano mayor, ¿no? Ya no te podemos decir nada, ya vienes, dispones. Y ahí me di cuenta de esta parte. Y sí, la verdad es que me empezó a ir muy bien, pero ¿qué crees? Me empecé a olvidar de Dios. Porque como me empezó a ir bien,
Sientes que con dinero y con poder, pues no necesitas ayuda de Dios. Y eso es para que tengamos cuidado todos nosotros. Raíz. ¿Por qué? Porque me decían, vamos a la iglesia. Estoy cansado. Pero mira, llévale mi diezmo al pastor. Dile que es de parte mía. Tengo que honrar a Dios con mis bienes. Fíjate cómo yo caí en el engaño, sin consultar a Dios. Y te puedo decir las dos partes. Obedecer al patrón fue de bendición, pero desobedecer a Dios me llevó a la ruina. Porque lo que construimos en un año se acabó como en 3 meses. No pienses que yo salí del reclusorio y luego salí a predicar. No, el Señor dejó que me estampara. ¿Y sabes cómo terminé? Sin nada y en la calle. Sin nada. Perdí a mi esposa, perdí a la familia que yo tenía, terminé en la calle perseguido porque todavía hice una maldad por no consultar de Dios. ¿Es de bendición obedecer a tu patrón? Sí, obedécelo como si fuera Dios. Pero no desobedezcas a Dios. Y si el patrón te manda a hacer algo ilícito, pues no porque sea el patrón le obedezcas. Hoy te puedo decir que trabajo para el mejor patrón. Hoy aprendí que el mejor patrón es Dios, de verdad. Y tú puedes trabajar en lo secular y para Dios al mismo tiempo. ¿Y sabes qué? Vas a ser bendecido. Y vamos a ver el último punto, que es la obediencia a los pastores. Hasta el último, es el último. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Los líderes tienen autoridad, pero en la escala más baja, pues no deben mandar nada por encima de la autoridad de la Escritura. Los padres, gobernantes o patrones, hay una falsa creencia de que ellos van a dar cuenta de la gente. Pero la Biblia no dice eso, sino que velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. En todos los casos debemos obedecer de corazón, sinceramente obedeciendo a Jesús y no a los hombres. Esto es, todo lo que hacemos lo debemos hacer en Jesucristo y en su nombre y para Él. Si entendemos bien esto, la obediencia será fácil y ligera porque tendremos, de parte de Dios, que conoce las intenciones del corazón. Debemos vivir nuestra vida con base a principios y no a circunstancias. Nuestro principio debe de ser obedecer a Dios por encima de todo. Muy bien, la obediencia a los pastores. Mira, no puedo hablar de nadie más. Y yo no quiero hablar más de mí que de Dios. Pero te estoy dando el testimonio de Dios en mi vida. O sea, yo no quiero que conozcas más de mí que de Cristo, ¿no? Pero no puedo poner ejemplo de otras personas, ¿no? Tengo que hablar de algo que yo he pasado. Y algo que pasó, por decir, empecé a servir en una iglesia. Cuando empecé a servir, y algo que no me parecía y que a mí se me puso como en rebeldía, fue que el pastor exigía talento en la iglesia. Y yo dije, ¿qué es el talento? Yo no lo conocía. Dije, pues, ¿qué es el talento? Ella me explicó, es que el talento le toca a tantas familias traer guisados y venderlos. Y todo lo que se vende, ¿para quién es? Pues es para acá. Para el pastor alemán. Y la verdad es que yo sé que fue Dios una vez. Y Dios me puso a enseñar acerca del diezmo y la ofrenda. Y delante del pastor les tuve que decir, el talento no es bíblico. El talento solamente es para llenar el bolsillo del pastor. Y no empezó. No, yo le dije, es que la Biblia no dice del talento. Y aparte él asustaba con el diezmo a la gente. Si tú no vienes a pagar el diezmo, y te voy a poner un ejemplo, decía él. Uno que no pagó su diezmo el día domingo chocó. Y ahí pagó más que el diezmo. No, pues la gente que no lee, que no conoce y es el pastor, dijo, no, pues lento. Yo les dije, no es cierto. No es cierto. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que tú aprendas a depender de Él a través del dinero. A obedecerlo. O sea, que tú dependas de Dios, ¿no?
Y entonces el pastor como que no le empezó a parecer. Y de repente, pues poquito a poco, muy sutilmente, me fue quitando la enseñanza, me fue quitando, porque no le convenía a él. Entonces, no porque sea el pastor, quiere decir que tú vas a hacer todo lo que él diga. Él no es la máxima autoridad. La máxima autoridad es Dios. Él no tiene señorío sobre la gente, es Dios el que está enfrente de la iglesia. Luego ellos me dicen, es que tú eres el pastor. No, el pastor es Cristo. Yo nada más soy un siervo, ¿no? Algo que está lastimando a la iglesia, y espero no equivocarme, es el liderazgo. Porque tú entiendes, tú eres líder. Uy. Fuimos hace algún tiempo a una iglesia y yo acompañaba a un anexo. Y llevaba un hermano con artritis reumatoide. Entonces, pues a ellos les duele mucho al caminar. Entonces entramos a la iglesia y de los asientos de este lado y lo senté. Y una persona más o menos así, con la característica de mi hermano que está acá, que nos avienta a los dos. Aquí no se pueden sentar. Le dije, hermano, es que viene. No, este es el lugar de los sugieres. Y sí traía su charola aquí, ¿no? De los sugieres. Y le dije, o sea que aquí puro con título, pues como quieras, pero aquí no se pueden sentar. Le digo, el hermano viene malo, pues vete a sentar por allá. Dije, hijo de Dios, me tuve que callar. Pero ¿sabes qué? Porque él es líder. Jesús es siervo, fue siervo, vino a servir. Entonces nosotros somos servidores. En el Reclusorio Norte un día nos hicieron servidores de Jesucristo, servidores. Jesús dijo, el que quiera ser el mayor tiene que servir. Algo que está haciendo malo la iglesia es el líder. El pastor es el líder, no es cierto. El que siempre ha gobernado la iglesia se llama Jesucristo a través de su palabra, ¿no? Y termino con esto. Algún tiempo estuve yo yendo a compartir algunos anexos. Nada menos le dije a Alberto Acevedo, le digo, oye, ¿estará bien ir a compartir a los anexos? Y me dijo, mira, si te dejan bautizarlos, de ahí es. Pero hay lugares donde no te dejan bautizarlos, entonces lo que quieren nada más es, pues, adornar el lugar, ¿no? Exactamente, o sea, adornar. Aquí vienen y nos predican también de la palabra y tenemos esto, y pues, es publicidad para el lugar. Dije, muy bien, entonces, pues, ¿qué hago? Pues fíjate, ¿no? Si es de parte de Dios. Y empezamos a ir, yo estaba acompañando a un pastor, solamente como apoyándolo. Un día Dios me permitió abrir la iglesia en casa y empezaba yo a participar con este pastor. Y un día me dijo, Paquito, voy a pasar a tu casa por ti. Le dije, sí, vamos. Ya me llevó a comer y de ahí fuimos a Chimalpa, se llama, allá en Chalco. Fuimos allá a Chimalpa, llegamos a un terrenote ya construido y había servicio hasta abajo. Y me dijo, mira, esta va a ser una iglesia. Pero no me había dicho nada, me dijo, esta va a ser la iglesia. Dice, pero ahorita te voy a enseñar qué va a ser en el segundo piso. No, pues había varios dormitorios. Me dijo, mira, este va a ser un anexo. Pero ven, sube, y me llevó hasta el tercer piso. No, pues una casa. Me dijo, esta es para ti. Te la regalo. Si quieres venirte hoy, vente. Y le dije, pastor, yo quiero. Pero espéreme, tengo una iglesia en casa. Y tengo que orar a Dios. Yo quería, pues me estaban regalando una casa solamente para hacerme cargo de un grupo. O sea, Dios como que me mostró que eso es lo que yo tenía que hacer. Le dije, pero déjeme orar. Llegamos al domingo a la iglesia porque me dijo, quiero que el domingo vayas a la iglesia para que platiquemos con mi familia y pues presentarte, ¿no? Yo me puse a orar, de verdad, ahí está Dios que yo me puse a orar. Y predicó ese día a su yerno, le tocó predicar a su yerno. Y dijo, aquí en esta iglesia, nosotros no recibimos gente con mal testimonio. Dije, bueno, pues por ahí está bien, ¿no? Que hayan sido rateros, que hayan estado en la cárcel, que hayan sido drogadictos. No, ya no hallaba cómo agacharme. Dije, no, pues está pasando lista, ¿no? Y pues todas son para mí. Dije, no inventes. Y me estaba acompañando otro hermano y me dijo, oye, hermano, ¿es para ti? Sí, me dijo, es para ti. Le dije, sí, son todas para mí. Bueno, pasó. Pero fíjese cómo Dios contestó, ¿eh? Y ya empezó la administración y empezamos a orar nosotros. Y se acercó la esposa del pastor. Y me dijo, hermano, tengo una palabra de Dios para usted.
Y hasta me lamí los bigotes. Dije, gracias Dios. Dígame, hermana, ¿por qué tú no tienes intimidad con la tercera persona de la Trinidad? Dije, bailaste. Desde que me dijo eso, le voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. Para empezar, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Y el Espíritu Santo es Dios. No es ni la primera ni la segunda, Él es Dios. Dije, desde ahí me di cuenta que viene en su carne. Y me dijo, y tú tienes que hacer esto, esto y esto. Dije, Señor, gracias, ya contestaste. Le dije al pastor, hermano, gracias. No, pero es que no los tomes en cuenta, Paquito, mira, ahora lo estuve orando. Y me di cuenta que no es donde tengo que estar. A los 3 meses, este grupo lo dejaron abandonado. Y fue cuando me hablaron y me dijeron, ¿lo tomes? Dios tenía preparado esto. ¿Y sabes qué? No obedecí al pastor. Digo, en esas pocas que digo, ay Señor, qué bueno que te hice caso. Y a lo mejor pagamos renta y a lo mejor hemos tenido que picar piedra, pero ¿sabes qué? Dios está respaldando su obra. Entonces, aunque el pastor diga lo que diga, ¿sabes qué? Siempre consulta a Dios. Entonces, pues lo damos por terminado, no sé qué siga, patrón. A ver, hermano.